Listo. Bueno, eh, hoy vamos a ver, o vamos a empezar a ver, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos. Es un paradigma diferente de cómo nosotros venimos desarrollando ahora. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Casi todos los lenguajes de programación hoy que existen están orientados a objetos. Pongo énfasis en casi porque algunos no es así. Y el que no está orientado a objetos también se puede programar orientado a objetos, pero bueno, nada, es simplemente que no es eh, su fuerte, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de orientar a objetos? La idea es que nosotros podamos encapsular en código, en bloques más pequeños y reutilizables. Y de esta manera nosotros podemos hacer una programación más limpia y ordenada. Un objeto va a ser un tipo de datos. Yo esta clase voy a usar algunas variables, algunas palabras que quizá no son las más técnicas, pero me parece que es lo mejor para poder transmitir de qué va este paradigma. Pero un objeto no va a ser ni más ni menos que un tipo de dato mucho más complejo, ¿sí? Como si fuese un int, como si fuese un string, como si fuese un doble, como si fuese un date, pero va a ser un tipo de dato más complejo. Un objeto va a nacer de una clase. ¿Y qué es una clase? Una clase es un molde. Es un molde del cual yo voy a poder crear diferentes objetos. Un objeto va a tener un nombre, como ustedes saben, como cualquier variable, un objeto dentro de la misma aplicación, dentro del mismo main, no voy a poder tener dos variables del mismo nombre, con lo cual no voy a poder tener dos objetos con el mismo nombre. Yo, por ejemplo, con este molde que se llama clase, que ahora vamos a empezar a ver cómo creamos estos objetos, voy a poder crear diferentes objetos de esa clase, pero todos con distintos nombres, por lo menos dentro del mismo contexto. ¿Qué más puedo explicar? En un principio, con lo que vamos a ver hoy, no parece tan complicado, porque nosotros vamos a ver en esta primera clase que la forma de acceso a estos objetos y a estas clases va a ser pública, con lo cual no vamos a tener mayor inconveniente y seguramente parezca sencillo. Pero lo público solamente es a modo didáctico y lo vamos a ver hoy. La parte privada es otra historia. Así que, nada, no se crean que todo está en color de rosa. Estas clases de Java que nosotros vamos a crear para moldear nuevos objetos van a tener un comportamiento y van a tener atributos. ¿Sí? Si a ustedes en alguna entrevista de trabajo le preguntan qué es un objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? Un objeto es algo que va a nacer, que va a ser creado a partir de una clase. Dicho esto, yo podría decir que int, la palabra int, la palabra doble, la palabra date, la palabra boolean, es una clase. Y el nombre que nosotros le damos a nuestra variable va a ser una instancia de esa clase. En esta parte no va a haber diferencia. Nosotros vamos a crear una clase, ahora les voy a mostrar cómo hacerla, y vamos a empezar a crear objetos que van a nacer de esas clases. O sea, objetos que van a ser instanciados a partir de una clase. Como yo les mencionaba, los objetos van a tener un comportamiento y van a tener atributos. Los atributos van a ser la parte de los objetos que van a poder recopilar y almacenar información. Entonces, lo que les estoy diciendo es que el atributo de un objeto van a ser variables.
¿Sí? ¿Qué tipo de variables? Las que ya conocemos. Entero, doble, date, boolean, las que a ustedes se les ocurran. Inclusive, no lo vamos a hacer hoy porque sería suicida, podríamos tener otros objetos como atributos de un objeto. ¿Sí? Y por otro lado, también vamos a tener un comportamiento. Ese comportamiento que va a tener un objeto van a ser métodos. ¿Qué es un método? Es una función propia de ese objeto. Una función propia de ese objeto. A partir de esta clase que vamos a empezar a trabajar con objetos, vamos a decir entonces que un método es la función propia de un objeto, pero ya a partir de ahora le vamos a decir método. Y un atributo es una variable que va a tener el objeto, pero ya a partir de ahora decimos que son atributos. Todo en Java, todo, absolutamente todo, está orientado a objetos. O sea, todo es un objeto. ¿Sí? Entonces, las tres atributos que van a tener un objeto son estado, comportamiento e identidad. El estado son los atributos del objeto. El comportamiento son los métodos del objeto y la identidad es el nombre del objeto. ¿Sí? Esos tres componentes van a formar objetos. Vamos a hacer ahora un ejemplo sencillo, pero práctico. Primero de un objeto sin ningún comportamiento, pero sí con atributos. Y después vamos a ir escalando y vamos a ir viendo otras cositas. Voy a presentar mi pantalla. Voy a abrir mi Netflix. Ya lo tengo abierto, joya. Y voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a poner que va a ser un Java Application. Le voy a decir acá que el nombre del proyecto va a ser clase 04-22-547. Finish. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear un nuevo paquete, como hicimos siempre. Vamos a ponerle este paquete inicio y este lo voy a eliminar. Yo dije que un objeto va a ser la instancia de una clase, ¿sí? O sea, un objeto va a ser modelado por un molde. No sé si está bien la expresión, pero entonces, si esto es así, lo primero que tengo que hacer es el molde. ¿Cómo voy a hacer el molde? Va a ser una clase. Entonces, dentro de mi paquete de clases, lo mismo que hicimos hasta ahora. Voy a crear una nueva clase que yo en este caso le voy a poner persona. Y vamos a charlar un poco de esto. A mí me gusta citar mucho un ejemplo que sería el siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos que hacer un sistema liquidador de haberes. En ese sistema liquidador de haberes, yo voy a tener distintas entidades que van a relacionarse entre sí. Voy a tener, por ejemplo, empleados al cual yo le voy a tener que pagar el sueldo. Esos empleados podrían tener familiares a cargo, con lo cual voy a tener una entidad que sea familiares. ¿Son mis empleados? No, no son mis empleados. Pero yo tengo que conocer los datos porque necesito liquidarle el sueldo a mis empleados. Podría tener en mi sistema liquidador de haberes una entidad de, no sé, tercerizados. ¿Son mis empleados? No, no son mis empleados, pero yo también les tengo que girar plata o pagar plata. Entonces, tengo tres entidades diferentes, tres tablas, pónganle, o ni siquiera vamos a hablar de algo técnico. Tres, pongo énfasis en la palabra tipo porque suena medio feo, pero vamos a suponer que son tres tipos de personas que van a interactuar con mi desarrollo. Si bien todas cumplen un rol diferente en la organización,
hay una característica o varias características que son iguales a todas, que sería que todas son personas y que yo voy a necesitar de todas estas personas almacenar los mismos tipos de datos, ¿sí? Yo de mis empleados, mínimamente, vamos a la mínima expresión, voy a necesitar su nombre, su apellido y su DNI. Los hijos de mis empleados, para pagarle el salario familiar, voy a necesitar el nombre, el apellido y el DNI. Mínimo, hablamos. Después hay otras cosas. De mis empleados tercerizados, que yo también les tengo que pagar un sueldo, no sé, abogados, contadores, qué sé yo, lo que sea, también voy a necesitar nombre, apellido y DNI. Entonces yo podría crear una clase tipo persona que tenga las generalidades de cada una de las distintas personas que van a formar parte de mi organización. Y después, tema para próxima clase igual, y después podría crear otras clases con las particularidades de cada una. Y yo lo que debería hacer es relacionar mi clase general con mi clase particular para yo poder, en este caso, tener los datos que necesito en función de cada una de las personas que yo necesito trabajar o cobrar, pagarle el sueldo, lo que sea, ¿sí? Esto sería un ejemplo clásico de cómo podemos implementar objetos en una aplicación real. Vamos a pensar de la forma más, vamos a ir de lo más singular a lo más general. Vamos a crear este objeto de tipo persona. Vamos a pensar los datos que van a ser... Esperen que yo alguien... Vamos a pensar los datos que van a ser generales para todos. Vamos a ponerlos, me va a generar error, pero bueno, después vemos por qué. Yo le voy a decir que voy a necesitar almacenar el nombre, voy a decir que voy a necesitar almacenar el apellido, le voy a decir que voy a necesitar almacenar el mail, ahora le pongo el punto y coma. Vamos a hacer un ejemplo medio pavo, pero nos va a servir. Le voy a decir que voy a almacenar el DNI y le voy a decir que voy a almacenar la edad, ¿sí? La edad sabemos que así no la vamos a guardar, pero quiero hacer un ejemplito de todo esto, así que nos viene bien el tipo de dato ese. Esperen que tomo un poquito de café. Pongo el punto y coma que me falta ahí. Y esto lo voy a guardar. Esto que está acá, ¿va a funcionar? No va a funcionar. Porque yo le voy a tener que especificar a cada una de las clases que yo haga su forma de acceso a cada uno de los atributos y a cada uno de mis métodos. Los atributos dijimos que eran las variables que iba a tener mi objeto, bueno, en este caso mi clase porque recién estoy definiendo el modelo, y también le voy a tener que definir la forma de acceso a mis métodos, las dos cosas. Con lo cual, yo para poder acceder desde mi clase main a esta clase que está acá, si bien la identidad de mi clase persona yo la puse como pública, yo no puedo acceder a cada uno de los atributos. ¿Por qué? Porque así funciona Java. Y es lo que creo que expliqué brevemente la semana pasada. Esto que está acá va a compilar, va a correr y no va a haber ningún tipo de problema. Pero cuando yo quiera crear un objeto de esta clase, no me va a decir que no conoce qué es nombre, qué es apellido, qué es mail, qué es DNI, qué es edad. Sino me va a decir
que esos atributos son privados de la clase. Esta es una gran diferencia que hay con, por ejemplo, C# o .NET. Los dos lenguajes nacen de C. ¿Sí? El lenguaje C es un lenguaje padre de muchos lenguajes hoy por hoy. Pero Java tomó la particularidad de que si yo no le indico su forma de acceso de manera estándar, lo va a tomar privado, mientras que .NET hizo lo contrario. Si yo no le indico su forma de acceso, va a ser público. Como estamos trabajando con Java, lamentablemente no me queda otra, por lo menos por ahora, de indicarle a cada uno de estos atributos de esta clase que van a ser públicos. Public, public, public y public. ¿Sí? Voy a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Esperen que tengo todo ordenadito porque no quiero hacer lío. Primero vamos a hacer este ejemplo. Sí, primero vamos a hacer este ejemplo. Joya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Esta clase, mínimamente, muy mínimamente, está terminada. Si yo esto lo guardo, ya tengo mi primer clase, mi primer molde hecho. Me voy a venir acá, le voy a dar New, le voy a dar Java Class, pero a esta le voy a poner, no sé, inicio. ¿Sí? Le voy a dar Finish. Y acá le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir persona. Vamos a hacer un ejemplito acá. Si yo digo entero y no, u igual a 0, estoy definiendo una variable del tipo entero. ¿Sí? Ay, Dios. Yo acá les voy a decir persona P1 igual new persona. Fíjense, primera particularidad, P1, que es un nombre, está al mismo color que el nombre que yo le puse a la variable, de un verdecito claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? Instancié un objeto que se llama P1 de la clase persona. Instancié un objeto que se llama P1 de la clase persona. Creé un objeto de la clase persona. Si yo digo que creo un objeto de la clase persona, estoy diciendo que el objeto P1 va a tener todas las propiedades de la clase que acabo de crear anteriormente. En pocas palabras, P1 es el resultado del molde que acabamos de crear. En pocas, a mí creo que esto ya se lo dije un montón de veces, pero lo insisto porque me parece un ejemplo bárbaro. Una clase es una cubetera y cada uno de los cubitos es un objeto. Esto lo dijo un profesor mío de la facultad y me pareció buenísimo porque es una manera muy sencilla de resumir algo bastante complejo de explicar. Por lo menos más adelante, ahora no tanto. ¿Cuántos puedo crear? Los que yo quiera. Persona, no sé, pongamos un nombre, Javier, igual, new, persona. Todas las clases deberían, pongo énfasis en deberían porque no es obligatorio, deberían empezar con mayúscula. ¿Sí? Persona, Marta, igual, new, persona. Y así puedo seguir
creando objetos toda la eternidad. Nosotros dijimos que una de las propiedades que iba a tener el objeto, o una de las características, no quiero usar la palabra propiedades, una de las características era la identidad, con lo cual yo no puedo hacer persona Javier igual new persona. Porque el objeto Javier ya existe. Si yo no puedo crear dos variables con el mismo nombre dentro de mi mismo entorno, dentro del mismo clase principal, tampoco lo podría hacer con los objetos. Nico, Sí. o sea, cada persona a la que vos le tenés que pagar sería un objeto. Sí. En este caso, yo lo que quiero llegar es a otro ejemplo, porque después vamos a ver cómo podemos darle. ¿Te acordás que yo te hablaba de una clase principal y después vas a tener otras clases con otras características? Pero sí, es así como vos decís. Cada una de las personas sería un objeto. Sí. ¿Podemos crear todas las que querramos? Sí. Mientras no tenga el mismo nombre, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Esta clase va a funcionar, no tiene un método main. Si no tiene un método main, no va a hacer nada. Entonces le voy a crear un método public, static, void, main, string, args. Y esto que está acá, en realidad me había olvidado, perdón, pero ya lo metemos. Lo vamos a poner ahí, ¿sí? Y ahí me está marcando un error que ustedes ya lo conocen. Es un famoso warning que me está diciendo, estás creando variables, estás guardando lugar en memoria que no la estás utilizando, por eso te lo marco en amarillo, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué nos sirve esto? Yo voy a poder hacer lo siguiente. Le voy a decir P1, que es el primer objeto que acabo de crear, punto, y fíjense lo que me aparece como opciones. Me aparecen, en primera instancia, en verde, todas las propiedades que tiene ese objeto. ¿Qué eran las propiedades? Las variables que tiene ese objeto. Yo le voy a decir P1.apellido va a ser igual a Fernández. P1.nombre va a ser igual a Nicolás. Un poco egocéntrico lo mío, pero bueno. Le voy a decir P1. Mail, vamos a hacerlo ordenado, igual, le mandamos acá cualquier cosa. Le voy a decir P1. Fíjense que yo tengo acá a la derecha el tipo de dato, con lo cual Java también está validando que yo no le ponga cualquier cosa. Si yo le pongo DNI, igual, me tira error, ya de movida, aunque no le haya puesto nada. ¿Por qué? Porque la propiedad DNI de mi objeto tipo persona es entero. Entonces le voy a decir 29. ¿Qué me falta? P1.edad igual. Y acá le tengo que poner, no sé, 41. Mira, ¿para qué vamos a mentir? ¿Sí? Entonces, ahí yo a mi objeto le acabo de indicar todos los valores que va a poder tomar. Recuerden que yo dije que los objetos iban a poder tener estados y comportamiento. Todavía no vimos absolutamente nada de comportamiento. Ahora vamos a hacer algún ejemplo, pero estado sí. ¿Estado qué quiere decir? Que nosotros ya le podemos asignar a nuestros objetos, a cada una de sus propiedades, le podemos asignar un valor. ¿Sí? Esperen un segundín. Ay, Dios, a esta hora me empieza a escribir mi hija y por más que le diga que estoy en clase, es como que no dijera nada prácticamente. Bueno,
A cada uno de mis objetos yo les voy a poder asignar a cada una de sus propiedades valores. Acabo de darle a P1, pero le podría dar a cualquiera, qué sé yo, Javier, punto. También tengo disponibles apellido. Vamos a ponerle otro. ¿Es obligatorio que mis objetos les asigne valores a cada uno? No, no es obligatorio. Por lo menos hasta ahora. ¿Sí? Vamos a ponerle a Javier el nombre y el apellido. En este caso se repite porque le puse al objeto así. Y no sé, el otro era Marta. Marta, punto. Edad, vamos a ponerle que tiene, no sé, 25 años. ¿Sí? Y vamos a poner Marta, punto, apellido. Le vamos a decir González. Creé 3 objetos. Cada uno de esos objetos les puse una propiedad, un valor a su propiedad. Voy a volver acá. Tengo mi clase. Le voy a decir que esto va a ser private. Voy a guardar. Y fíjense lo que me pasó. Ya de movida me tiró un error. Fíjense dónde me tiró error. En edad. Si yo vengo a leer acá, dice que edad tiene el acceso privado. Si es privado, yo de esta manera como lo estoy haciendo acá, no lo voy a poder acceder. ¿Sí? Es para otra clase, ya les dije, pero vayan viendo por dónde es que se va a complicar. ¿Sí? Public no es nada. O sea, nosotros estamos haciendo hoy lo que se conoce como el happy path, o sea, el caminito feliz. Pero nada, ninguna clase va a ser pública. Y si lo es una falla de seguridad en la implementación que estamos haciendo. ¿Sí? Estos métodos, después vamos a ver que se van a acceder a través de un método constructor, así se le llama, que tiene el nombre de getter y setters. ¿Sí? Pero bueno, otra historia esa. Vamos a hacer así. Creé mi clase persona, todos sus atributos son públicos, pero vamos a agregarle alguna funcionalidad para que esto me sirva de algo. Una funcionalidad, un comportamiento en una clase está dada por lo que se llama un método. ¿Sí? Así como los atributos, los métodos también pueden ser públicos o privados. Son las únicas dos formas, más o menos, pero dejémoslo por ahí. Vamos a seguir con lo público por ahora. Yo le voy a decir un poquito más acá abajo para que se vea la diferencia, que voy a crear un método. Le voy a poner public, va a ser público, void, porque este método no va a devolver nada, y le voy a poner imprimir, en vez de ver. Imprimir. ¿Qué es lo que va a hacer este método de imprimir? Le voy a tirar un south y le voy a decir, voy a concatenar todo, ¿sí? No es más que eso, no se preocupen. Le voy a decir nombre, 2 puntos, más nombre. Más, uy, ¿dónde dejé abierto WhatsApp? Tengo 2. Esperen un segundito, Pues le voy a retar a mi hija porque le digo algo y no me da bola. Ahí está, ya lo cerré. Volvemos. Entonces, yo le voy a decir que voy a concatenar el literal nombre con la propiedad nombre más el literal. Fíjense que es un espacio adelante para que no me pegue todo, nada más que por eso. Apellido, literal, 2 puntos, más apellido. Más mail, dejo siempre un espacio, 2 puntos, más
may. Más, estoy concatenando todo. Parezco medio denso, pero fíjense que es solamente concatenar, y nada más que eso. DNI, vamos a ponerlo en mayúscula. Más DNI, más, ¿qué me falta? Edad, 2 puntos, más edad. Voy a guardar. Yo ya tengo mi primer método para este objeto persona. ¿Sí? Mi primer método para este objeto persona. Entonces, yo creé un objeto de la clase persona que se llama P1. Uno que se llama Marta y uno que se llama Javier. Fíjense lo siguiente. Ahora, yo tengo completo el objeto P1. Entonces me voy a venir acá abajo y le voy a decir P1 punto. Y fíjense que me apareció acá, en un negro más fuerte. Tengo todos los atributos de mi objeto, de la clase persona, perdón, y me apareció el método que yo tengo disponible para trabajar con mi clase persona. Imprimir. Vamos a probarlo. Esperen que llegó alguien. Guardo, imprimo. Build Success. ¿Qué es lo que hizo? Como yo instancié un objeto del tipo persona P1, le cargué datos y después llamé al método imprimir propio de la clase, como el objeto yo lo moldeé a partir de una clase, ese objeto que creé, el P1, no solo tiene sus atributos, sino que también tiene sus métodos. ¿Sí? ¿Y cuál era el método? El método decía que imprima el literal más la variable. El literal más la variable, literal más variable. ¿Lo tengo disponible para P1? No, lo tengo disponible para todos los objetos que yo creé de esa clase. Entonces, yo le puedo decir Javier, punto, imprimir. Y le voy a decir Marta, punto, imprimir. Compilo. La única diferencia que yo voy a tener es que tanto de Javier como Marta no tengo los datos. ¿Sí? Fíjense que nombre, esto sería Marta. Null, apellido González, porque es el único argumento, el único dato que yo le pasé. Mail null, DNI 0, edad 25. Y a Javier le pasé nombre y apellido. ¿Sí? Esto es la mínima expresión que nosotros tenemos para trabajar con un objeto, pero me parece que es un buen inicio. ¿Sí? Voy a guardar. Ya está guardado. Y ahora vamos a crear algún otro método para ir probando algunas cositas más. ¿Cómo lo ven? En principio. ¿Dudas? ¿Consultas? Esperen que los quiero ver porque algunos no me preguntan y me ponen por chat. ¿Cómo lo ven? Cuéntenme algún... Bueno. Nico, yo te hago una consulta. Si vos definís la clase persona, que tiene nombre, apellido, email, DNI, edad, ¿no es necesario entonces que después lo instancies cuando creas un objeto de esa clase? ¿Cómo? No te entiendo. Si acá vos estás instanciando un objeto de esta clase. P1 estás instanciando un objeto que se llama P1 de la clase persona. Un objeto Javier de la clase persona. Fíjate que si yo acá le pongo, no sé, P, ya me tiene un error porque no sabe lo que es la clase persona, es la que acabamos de crear recién. Después vamos a ver otras dos palabras que si ustedes ya las quieren ir mapeando, nunca está de más, pero lo vamos a ver en próxima clase.
que tiene que ver con la herencia y el polimorfismo. Pero bueno, ahora sigamos. Vamos a hacer un pequeño cambio en todo esto. A ver, esperen que estoy viendo qué podemos inventar. Vamos a crear algunos métodos más y vamos a ver cómo los utilizamos. Le voy a crear acá otro método. Por ahora va a ser público. Pero este método va a devolver algo. Le vamos a poner que se va a llamar qué sé yo, ver. Es un nombre nada más, chicos, como los de las funciones. Pero fíjense que me está tirando un error. ¿Por qué me está tirando un error? ¿Quién se anima? Porque yo le estoy diciendo arriba que le tengo que devolver algo. ¿Sí? Fíjense que este método imprimir, al igual que esto es exactamente igual que las funciones. Esta función, que no es una función, es un método, pero bueno, para hacerles recordar cómo era, le estoy diciendo acá que no va a devolver nada. Pero el de abajo, que acabo de escribir recién, les voy a decir que le voy a devolver un string, una cadena de texto, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer exactamente lo mismo, pero lo voy a cambiar un poquitito. Le voy a sacarte el println, ¿sí? Me voy a quedar con el resto. Lo único que le voy a decir es acá un return. Se me fue el error. ¿Por qué? Porque ahora sí va a devolver cuando yo lo llame, me va a devolver un string. Vamos a hacer un método más y después los probamos los dos. También los métodos podrían tener van a tener funcionalidad más que un imprimir o un devolver un texto, ¿sí? Que va a ser así. Vamos a probar un ejemplo. Le voy a poner public void. Nosotros le habíamos dicho que estamos hablando de personas ahora. Estoy pensando un ejemplo. Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Porque nosotros vamos a tratar de armar con todo esto una especie de liquidador de haberes, ¿sí? Entonces, estamos hablando... sí, vamos a hacer así. Public void ver edad, no sé, se me ocurre a mí, vamos a ponerlo con B corta acá para que, con B corta sí, pero en minúscula, y le vamos a decir así. Nosotros estamos hablando de objetos del tipo persona, entonces, y dijimos que en nuestro sistema podíamos tener hijos de nuestros empleados, con lo cual podríamos chequear, por ejemplo, si edad es menor de 18, hacemos algo, y si no, hacemos otra cosa, ¿sí? Entonces, si es menor de 18, arrojamos un error. Persona menor de edad, qué sé yo. Y si no, abajo le tiramos un OK. ¿Sí? Guardamos. Un segundín que acabo de recibir un mail. No, esto no pasa nada. Está bien, no es nada. Bueno. Entonces, así como nosotros invocamos el método para imprimir, podemos invocar el resto. ¿Por qué? Porque lo van a tener disponible todos los objetos que nazcan de esa clase, ¿sí? P1 punto, y fíjense que yo tengo pintado
en un negro más oscuro, imprimir, ver y veredad. Veredad para P1 y para P1 yo también directamente, ahora, recuerdan que nosotros hicimos un método que nos devolvía un string. Entonces, como nos devuelve un string, directamente se lo puedo asignar a un sought y listo. Le voy a decir acá, P1 punto, no me acuerdo cuál era, si era imprimir o ver, creo que era ver. Era ver, así no hacemos lío. Veredad y ver, sí. Guardo y ejecuto. Fíjense, ok, este ok corresponde a que P1 tiene 41 años y acá abajo me volvió a imprimir todo, pero lo hizo a través de un return, no lo hizo por el método anterior. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo funcionan los métodos? No parece tan complicado ahora, pero después se complica un poco más por el tema de la forma de acceso que nosotros tenemos para los métodos. ¿Sí? Vamos a armar algo un poco más elaborado ahora. Nosotros dijimos entonces que teníamos esta clase persona que era la clase general. ¿Por qué? Porque me abarcaba todas las entidades que yo necesito para trabajar. Pero a ver, si yo estoy hablando de mis empleados, ¿esos datos que están ahí, esos atributos, me sirven? Sí, me sirven. Pero mis empleados voy a necesitar otros atributos. El salario, el puesto, el número de legajo, lo que a ustedes se les ocurran. Pero van a ser ajenos a esta clase persona, pero propios a una clase específica que voy a crear. Entonces, me voy a crear acá una nueva Java Class y le voy a decir a esta que se va a llamar empleado. Finish. ¿Sí? Entonces, hasta acá no tenemos mayor problema. Yo le voy a crear tal cual hice con la anterior, esta clase empleado, le voy a decir public, entero, legajo, public, string, puesto, y le voy a decir public, doble, salario. ¿Sí? No sé, se me ocurrieron estos ejemplos para tirar ahora. Esto está muy lindo, pero vamos a ver si nos sirve. Yo me voy a venir de nuevo a mi clase inicio, que es donde tengo yo el método main para poder ejecutar esto, y vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo mi clase persona, que ya lo dijimos. Puedo crear objetos del tipo persona. Vamos a poner que yo tengo un empleado que se llame Martín, igual new persona. Está bárbaro, perfecto. Yo a Martín le puedo asignar nombre, apellido, DNI, mail y nombre. Perfecto. Pero Martín también es mi empleado. O sea, yo lo voy a tener guardado en una base de datos, en una tabla persona, pero a su vez es mi empleado. Yo le tengo que pagar un sueldo, le tengo que asignar un legajo, le tengo que dar un puesto. Pero ¿cómo podemos hacer? Porque yo no puedo tener dos objetos del mismo nombre en el mismo contexto. Empleado Martín igual new empleado. No me deja. Pero si yo lo elimino de acá, me quedo con mi empleado del tipo Martín, perfecto, no hay ningún tipo de problema, ya me creo mi empleado tipo, mi objeto con nombre Martín del tipo empleado.
Pero si yo me vengo ahora a Martín, punto, tengo legajo, puesto y salario. Tampoco me sirve. Porque yo le puedo asignar un legajo. Le voy a decir que tiene legajo 173. Le voy a decir que Martín, punto, puesto, va a ser, no sé, analista de datos. Le puedo decir que Martín, punto, salario va a ser 200.000 pesos. Bruto, ¿no? Pero esto no me sirve tampoco. No me sirve porque yo necesito todo lo que tenga mi clase empleado, pero a su vez también necesito todo lo que tenga mi clase persona. Si nosotros volvemos a pensar en esto que yo les planteé al inicio, de hacer clases generales y particulares, entra lo que estamos hablando, o lo que se utiliza mucho, que es la herencia. Nosotros podemos hacer que nuestros objetos que nuestras clases hereden de unas a otras. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Me voy a ir a mi clase empleado, que en mi clase empleado yo quiero que herede todo lo que tiene su clase o la clase persona. Entonces le voy a agregar acá extend y le voy a mencionar la clase persona. Voy a guardar. No hay ningún cambio aparente, pero fíjense, si yo me vengo acá, recuerdan que Martín, lo voy a cortar un poquitito. Martín tenía legajo, puesto y salario, nada más. Voy a volver acá, control Z y guardo. ¿Qué estoy diciendo acá? Que mi clase empleado herede de persona. Voy a volver acá y fíjense, si escribo Martín, punto, fíjense quién apareció. Tenemos en verde oscuro los atributos que son propios de la clase empleado, y en verde claro tenemos disponibles los atributos que son propios de la clase persona. Entonces yo le voy a poder decir empleado.nombre igual y le voy a poner Martín. Marín no, Martín. Martín.apellido y le voy a poner Fernández. En principio, todavía esto sí nos lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Podríamos utilizar nosotros, es pregunta, los métodos que teníamos en persona? ¿Qué les parece? Sí. Sí, se hereda todo. Podemos heredar los métodos y podemos heredar los atributos, ¿sí? Ahora, fíjense, como los métodos no son propios de esta clase, pero sí los heredó, yo los tengo disponibles acá para utilizar. Fíjense que tengo imprimir, tengo ver y tengo heredar, pero los tengo sin resaltar. ¿Podemos utilizarlos? Sí podemos utilizarlos, pero hay una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Que estos métodos probablemente no me sirvan. ¿Por qué? Porque la opción ver o imprimir, no me acuerdo cuál era, solamente me imprimía los atributos de mi clase persona. Y yo en empleado tengo otros. Entonces, ¿me sirve? Ni. Yo lo que tengo que hacer, insisto, esto sí lo vamos a ver en la clase que viene, es sobreescribir ese método. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Inclusive, no solo los puedo sobreescribir,
que además yo tengo la posibilidad de declarar un método abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Que yo, cuando herede de una clase a otra, obligue a implementar mi método y a sobreescribirlo. ¿Sí? Pero bueno, nada. Para otra clase. Esto lo voy a guardar. Cuéntenme más o menos cómo vamos hasta ahora, si se entiende, si es complicadete. Vamos a hacer un ejemplito más. Podríamos crear otra clase que sea new Java class. Vamos a ponerle hijos, empleados. Y esta clase que está acá, yo le voy a decir que tenga, que herede de persona, pero que tenga, por ejemplo, un public string. Ay, me falta una C. No sé, colegio. Public string, no sé, grado. Guardo. Y yo en mi Java acá le voy a decir, como dijimos que se llamaba, hijos empleados, no sé, Pedro, igual new hijos empleados. Hijos empleados, Pedro punto, fíjense que tengo entonces todos los atributos de mi clase padre, como por ejemplo nombre, y después tengo Pedro punto no sé, San Martín. ¿Sí? Bueno, más o menos lo que hicimos hoy para refrescar. Creamos una nueva clase. Una clase es un molde, ¿sí? Es un tipo de datos. Una clase va a tener atributos, que son las variables, y va a tener un comportamiento, que son los métodos, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Creamos una clase persona con estos atributos que están acá y creamos unos métodos. Estos métodos, ¿qué hacían? Uno devolvía nada más que un mensaje por pantalla si la persona era mayor de edad o no, en función de lo que teníamos cargado. Y después los otros dos imprimían el resultado de los datos ingresados por pantalla, ¿sí? Con el método ver y el método imprimir. Después, lo que hicimos fue, creamos una clase principal para yo poder correr, para poder ejecutar este programa. Y lo que hicimos fue, esto no tiene sentido, lo voy a borrar, es simplemente un pequeño ejemplo que hicimos. Creamos unos objetos y estos objetos que creamos son a partir de la clase persona y le asignamos valores. ¿Sí? Le asignamos a nombre, apellido, edad, DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos otros objetos para que a ustedes les quede bien claro que son solo nombres como las variables, puedo crear todas las que yo quiera. Mientras tenga memoria no hay ningún problema. Y después utilizamos esos métodos para ver la información que estaba cargada, ¿sí? El método ver, el método imprimir y el método, como habíamos puesto el otro, ver, imprimir, no me sale el otro, a ver cuál era. Ver edad, bueno, no fui muy elocuente con los nombres. Y después, lo que vimos es el concepto de herencia.
nosotros podemos hacer que nuestras clases hereden sus atributos y sus métodos de unos a otros. Entonces creamos una clase hijos de los empleados y una clase empleado que van a heredar tanto los métodos como los atributos de la clase persona. ¿Sí? Más o menos eso es todo lo que hicimos en la clase. A mí me gustaría que viene el fin de semana largo, en la medida... Sí. Una consulta. Sí. En el caso de que definimos un objeto nuevo Sí. y no se le asignan todos los atributos que se describieron en la clase, ¿arroja algún tipo de error? No, no arroja ningún error, te va a cargar todo como null. Ok. No hay ningún problema. Gracias. Después vamos a ver que hay otras formas también de crear con métodos constructores para yo obligar a que carguen los datos o le asigne valores a los atributos. Puedo crear varios métodos constructores. El método constructor, y con esto cierro porque no los quiero confundir, es el único método que va a poder repetir el nombre. Porque Java ya va a saber que estamos hablando de un método constructor. Entonces yo podría crear varios. En realidad puedo crear tantos métodos constructores como datos, como atributos tenga la clase. ¿Sí? Yo le voy a poder crear un método constructor para cargar todos los datos, para cargar nombre y apellido, para cargar nombre, apellido, mail, para cargar solo el DNI, solo la edad. Le puedo agregar un montón de métodos constructores. Y es el único caso que va a tener el mismo nombre de la clase y voy a poder tener varios. Pero tema para la clase que viene. Yo les decía, ahora que viene fin de semana largo y en la medida de lo posible, fíjense si más o menos lo que hicimos hoy lo pueden clonar o tratar de repetir. Yo igualmente les puse un ejercicio muy sencillo, nuevo, en la parte de foro. Insisto, no es obligatorio, que pueda hacerlo hace. Y les voy a poner uno más de objetos también, pero se los voy a poner mañana, ¿sí? Este ejercicio. Así que bueno, nada, vayan practicándolo, vayan probando a ver si les sale lo que fuimos haciendo hoy. Y la clase que viene vamos a seguir con otras definiciones que por ahí son un poco más complicadas. Así que nada, en la medida de lo posible traten de ir practicando, ¿sí? Bueno chicos, no se olviden del presentismo, por favor. Y bueno, nada más, voy a dejar de grabar. Hasta la semana que viene, gracias. Gracias a todos, buen fin de semana, descansen, que viene un fin de semana largo y nos vemos la próxima. Gracias, profe, buen fin de Chao, chao. 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 Chao, Nico. Chao, chao.